buenos días. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicole Alcocer, formo parte del equipo de Pirani, su anfitriona en este espacio, donde seguimos aprendiendo nuevos temas en gestión de riesgos y vamos desde la teoría hasta la práctica. Hoy vamos a estar hablando sobre la aplicación del marco ISO 31000 en matrices de riesgo. Ustedes nos pidieron el tema y acá está. Antes de eso, quisiera empezar a saludar a las personas que ya se están conectando, por ahí por el chat estuvimos hablando. Saludos a Venezuela, yo los saludo desde Argentina. He visto también gente conectada de México, Guatemala, Uruguay, también de Argentina, El Salvador. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Ahí se van sumando más personas. Quería darle la bienvenida también a Olga Torres, que es nuestra CEO dentro de Pirani, COO dentro de Pirani. ¿Cómo estás, Olga? Hola Nico, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación, Nico, y pues nada, feliz de estar aquí hoy nuevamente con ustedes con este tema tan interesante. Gracias, Olga. Olga nos acompaña desde Medellín, Colombia. Y pues, Olga, ahí te cuento que también se están conectando, nos están escribiendo ahorita gente de Costa Rica, también de Colombia, ya se sumó a la presentación. Chile, gracias a todos por estar en este espacio. Antes de pasar entonces a nuestra presentación, quería invitarlos nuevamente a que puedan estar dentro de la comunidad Pirani. Este espacio está creado para ustedes, donde ustedes van a poder interactuar con otros profesionales del mundo de la gestión de riesgos, conocer eventos de Pirani y de toda Latinoamérica para seguir fortaleciendo sus conocimientos en riesgos. También tenemos invitados especiales y hacemos eventos exclusivos dentro de la comunidad, así que los invito a todos a participar ahí. Les estoy dejando el link en el chat para que puedan unirse. Saludos a Bolivia también, que ya se están conectando gente desde Bolivia. Y un último anuncio que quería hacerles es sobre el estudio 2024. No sé si alguno de ustedes, me podría alzar la mano, ha tenido la oportunidad de leer los estudios que sacamos año a año. El último, ahí ya nos están levantando la mano, genial. Bueno, pues nosotros hacemos un esfuerzo grande en generar este estudio para que ustedes puedan tener lo último en tendencias para arrancar el año. Entonces, este estudio entonces se saca siempre en enero del año y el análisis que hacemos dura bastantes meses. Arrancamos desde septiembre hasta diciembre en recopilar información y parte de esta información son las encuestas que nosotros les hacemos al público en general a través de, por ejemplo, la invitación que les voy a hacer ahora en la escuela, en los webinars, en la página web, también lo pueden encontrar. Nos encantaría que ustedes puedan formar parte de esta encuesta, que contarnos desde su experiencia qué han podido ver durante este año y qué creen que va a venir el próximo año en cuanto a la gestión de riesgos. Ahí ya nos están contando que ya respondieron algunos la encuesta, muchas gracias. También les dejé también el link para que puedan entrar y llenar esta pequeña encuesta. Gracias a todos los que nos han alzado la mano diciendo que hayan visto el estudio. Espero que sea de mucho valor para ustedes y me encantaría que ustedes también formen parte de él a través de esta iniciativa que es la encuesta. ¿Listo? Bueno, con estos anuncios, recordarles nomás que si tienen alguna consulta para Olga, la podemos hacer a través del módulo de preguntas y respuestas que van a encontrar dentro de la plataforma de Zoom para mantenernos un orden. Y dejamos el chat para compartir información valiosa, para ver si todo se escucha bien, si estamos siguiendo todos el hilo. Entonces, de esa manera mantenemos un orden. Para las personas que nos están viendo por primera vez, yo les voy a estar compartiendo el material, tanto la grabación como la PPT, a sus correos el siguiente martes. Así que toda la información va a estar a su alcance. La semana pasada me escribieron algunas personas que no les había llegado la información y les mandé una web donde también tenemos el repositorio con todo esto. Entonces, para que nadie se pierda el contenido en general. Y con esta pequeña introducción podemos dar inicio a nuestro webinar. Adelante, Olga. Listo, Nico, pues nada, veo pues que de muchos países nos están saludando y están aquí con nosotros el día de hoy para hablar de este tema que les traigo. Pues como Nico les comentó, pues básicamente lo que queremos es ver cómo desde la ISO 31000 de la versión 2018 nosotros podemos
hacer la construcción y la definición de nuestras matrices de riesgos, que ya sabemos pues tienen un propósito bastante importante para nuestra gestión de riesgos. Hoy vamos a tratar de entender un poquito algunos conceptos para aquellos pues que de pronto es la primera vez que están con nosotros, hacer como un barrido general de cuál es esa estructura base que nos entrega ISO 31000 para poder construir nuestras matrices de riesgos. Vamos a hablar de unos conceptos básicos y finalmente vamos a hacer como un recorrido sobre cada una de las etapas de la construcción de nuestra matriz de riesgo, qué nos dice la norma y cómo nos sugiere hacer todo el proceso de implementación de nuestras matrices. Y a la par que vamos a ir conversando de cada una de las etapas que tiene la construcción de la matriz, lo vamos a ir viendo reflejado dentro de Pirani. Cómo Pirani nos ayuda a construir estas matrices, cómo ayuda a mantenerlas, a gestionarlas y cómo nos habilita a tener una mejor visualización y un mejor acceso a esta información que es tan relevante para la toma de decisiones dentro de la organización. Entonces vamos a ir como trabajando a la par y también voy a tratar de usar como un caso de estudio pues de una empresa ficticia en donde vamos a construirle su matriz de riesgos para entender un poquito cómo es la dinámica y tratar de que sea muy claro para todos ustedes. Recuerden que si tienen dudas nos pueden escribir a través de la sección de preguntas y de preguntas que tenemos en Zoom y vamos a ir respondiendo. Vamos a tener un espaciecito en el intermedio donde vamos a responder esas preguntas para que todos pues puedan ir interactuando y estando pues conectados con el webinar. Entonces, vamos a iniciar, como les dije, un poco hablando de ese contexto inicial que nos entrega la ISO 31000 en cuanto a cómo hacer esa gestión de riesgos y cómo a partir de ese proceso que nos entrega la ISO 31000, nosotros podemos hacer la construcción y gestión de nuestras matrices de riesgos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, recuerden que la ISO 31000 es un estándar que no es certificable, pero que sí es un estándar enfocado a darnos buenas prácticas, un marco de trabajo, unos lineamientos, unos principios que nos permiten a nosotros tener unas mejores prácticas para la gestión de riesgos dentro de nuestras organizaciones. No tiene un enfoque específico para tipos de riesgos, riesgos operacionales o riesgos de seguridad de la información o en general, es un estándar transversal que trata en su última versión de volverse muy, digamos, muy adaptable y customizable a cualquier industria, a cualquier organización, sin importar su tamaño, su madurez, el tipo de organización que estemos hablando y el tipo de sistema de gestión de riesgos que quiere implementar. Esto nos da realmente unos lineamientos muy genéricos, muy generales de cómo realmente construirlos y cómo aplicarlo en los diferentes contextos que nosotros necesitemos dentro de nuestra organización como tal. Entonces, realmente es una norma basada en principios y basada en esas guías básicas y prácticas de cómo lograr que realmente se pueda hacer una gestión efectiva dentro de nuestras organizaciones de la gestión de los riesgos como tal. Entonces, este es el marco general. Si recuerdan algunos de pronto que ya conocen o han visto el contexto general de la norma, tiene como tres componentes principales. Están los principios, están los componentes o la parte de las etapas de implementación y está la parte de los procesos de gestión de riesgos, que es en el que hoy nos vamos a concentrar y el que vemos hoy pues en pantalla. Entonces, ¿de qué se compone este proceso? Básicamente es un ciclo que aquí lo vemos que pareciera como paso a paso secuencial, pero que en realidad es iterativo y que realmente le permite mantener y dar continuidad a una gestión de riesgos dentro de nuestras organizaciones. Finalmente, digamos que él da una estructura de por dónde iniciar para que, digamos, todo nuestro método y toda nuestra estructura de trabajo, pues tenga un lineamiento y sea organizado y pueda realmente tener un hilo conductor que me permita darle respuesta a esas necesidades que tengo dentro de la organización a partir de esa evaluación y gestión de riesgos dentro de nuestra empresa. Pero finalmente, como es iterativo, esto va dando, digamos, va repitiéndose el ciclo y muchas de estas actividades puede que en algunos momentos puedan llegar a paralizarse o estar haciéndose pues ya en un orden diferente, dependiendo obviamente de esa estructura y de ese método que yo establezca dentro de mi organización como tal. Entonces, ¿cuáles son esas etapas principales para el marco en general? Está la primera parte que es el alcance, el contexto y los criterios que le da toda esa visión inicial, todo ese panorama general que debemos tener de conocimiento sobre nuestra organización, tanto a nivel interno y a nivel externo, para poder nosotros a partir de ese entendimiento de dónde estamos, poder comenzar a hacer todo el proceso de evaluación.
de evaluación de los riesgos. Esa evaluación de los riesgos cuenta con 3 etapas principales, que es la identificación, el análisis de riesgo y la valoración. Cada uno de estos pasos que hemos ido mencionando nos van a dar pie a cómo nosotros debemos construir nuestras matrices de riesgos. Cómo paso a paso cada una de estas etapas nos va dando o nos va generando un elemento adicional a nuestras matrices de riesgo. Al final tenemos la etapa de tratamiento del riesgo, ¿cierto? Que después de que tenemos claro todo nuestro contexto, hemos identificado nuestros riesgos, los hemos valorado, los hemos entendido, ahí pasamos a hacer el tratamiento de esos riesgos, que finalmente eso es uno de los propósitos principales de la gestión de riesgos y es no solamente identificarlos y tenerlos claros, sino hacer algo para que realmente su impacto o la frecuencia con que se dé se mitigue, o en el caso de que estemos hablando de la posición de no de riesgo como tal, sino desde el lado de la oportunidad, también cómo potencializamos eso que hemos identificado dentro de nuestra organización, cómo lo tratamos para que en el caso contrario a los riesgos, las oportunidades puedan maximizarse y puedan darle mayor valor a la organización, y en el caso de los riesgos, cómo mitigarlos, cómo tratarlos para evitar la pérdida de valor dentro de la organización como tal. Eso es otra de las características importantes de ISO 31000 en su última versión, en la 2018, que tratan de darle un enfoque diferente a lo que siempre hemos hablado del riesgo, en donde hablamos siempre de una posición negativa, de una posibilidad de la ocurrencia de un evento que pueda afectar el logro de los objetivos organizacionales, y en este caso trata de darle un contexto un poco más amplio y tratar de incorporar no solamente aquellos eventos que puedan llegar a generar un impacto negativo, sino aquellos otros elementos que puedan ocurrir dentro de la organización que por el contrario puedan maximizar el valor dentro de la organización. Además de esto, pues digamos ya que como parte transversal a todo lo que es el proceso mismo de la gestión de riesgos, pues vamos a tener lo que es el tema de la comunicación, la consulta. Es necesario que todo este proceso siempre esté comunicado a través de toda la organización, desde todas las áreas, y que todos tengamos unos mecanismos de entendimiento y comunicación para poder transferir y transmitir todo el conocimiento que nos genera a nosotros la parte de la gestión de riesgos. Finalmente tiene que tener siempre un seguimiento y una revisión, que este es el punto de contacto para poder retroalimentar nuestro proceso de gestión de riesgos. Es un punto de análisis, digamos, de retrospectiva de nuestro sistema de gestión y poder realmente hacer la mejora continua de nuestro proceso. Y finalmente, pues todo esto debe estar registrado y generar informes que nos permitan al final tomar decisiones dentro de nuestra organización. Este es el panorama general y sobre este vamos a ir navegando durante toda la presentación. Vamos a ir evaluando cada una de estas etapas en detalle y cómo cada una de estas etapas le entrega un elemento clave para la construcción de la matriz de riesgos. Antes de pasar a esa parte y poder analizar específicamente cada uno de los puntos, quiero, digamos, no voy a tomar mucho tiempo, pero sí quiero tratar de recordar un poco los conceptos que vamos a estar utilizando durante toda la presentación y que es importante que todos tengamos, pues, claridad para poder dar entendimiento a cómo es esa construcción. Los conceptos que yo les voy a dar acá, pues, o las definiciones extraídas de la ISO 31000. En ocasiones hay algunos estándares, algo que hacen algunas variaciones de los conceptos. Pues algunos tienden a decir que el riesgo es 100% un tema negativo y hay otras que le dan ya la visión tanto positiva como negativa. Entonces, voy a tratar de enfocarlo a cómo está definido en la 31000 para que tengamos todos claros y el contexto de lo que viene más adelante, pues esté enfocado sobre eso. Entonces, ¿qué es esa matriz de riesgos como tal? Entonces, la matriz de riesgos es una estrategia visual que nos va a permitir gestionar de forma más adecuada nuestros riesgos, que nos va a permitir entender el panorama, las relaciones y las interconexiones que existen entre nuestros procesos, los riesgos, las causas, las amenazas que tenemos dentro de nuestra organización y todas esas estrategias que nosotros tenemos para poder tratar nuestros riesgos. Esto facilita muchísimo la consulta de información, el entendimiento de las cosas, y es básicamente una forma de presentar de manera gráfica esa relación que existe entre todos esos componentes que nos permitan hacer la gestión de riesgos como tal. ¿Qué es el riesgo según la 31000? Básicamente ellos hablan de la incertidumbre sobre los objetivos organizacionales. Miren que ya le quita esa connotación negativa y trata de tener una connotación que puede, digamos, de alguna manera incluir incertidumbre en cosas positivas que puedan pasar dentro de las organizaciones llamadas oportunidades, y incertidumbre sobre eventos negativos que puedan ocurrir dentro de la organización, que son los que específicamente estamos hablando en este contexto, pues de la que conocemos más
como el riesgo tradicional, donde hablamos de algo totalmente negativo. Aquí hay algo bien importante con este concepto que hay que tener en cuenta y que vamos a ver que en los pasos siguientes va a ser muy importante considerarlo, es que en esta definición de una vez nos habla de que estamos hablando de la afectación o de la oportunidad que podemos tener con un evento incierto, que no sabemos a ciencia cierta cuándo puede pasar ni cómo puede pasar, que pueda generar algún tipo de, digamos, impacto positivo o negativo sobre la consecución de los objetivos organizacionales. Miren, esto es muy importante porque aquí de una vez se hace un enlace directo con la estrategia de la organización. Establece inmediatamente que la gestión de riesgos no puede estar desalineada de la estrategia organizacional y de la consecución de los objetivos. Si nuestra gestión de riesgos está totalmente desalineada de la organización, pues realmente la gestión de riesgos no está cumpliendo su objetivo, que básicamente es apalancar el cumplimiento de los objetivos y la generación de valor o agregación de valor que nosotros podamos tener dentro de la organización, ya sea a través de la reducción de costos por la mitigación en los impactos o en la frecuencia en que ocurra un riesgo negativo o en la maximización de las oportunidades que podamos tener dentro de nuestra organización. Entonces, si esto no está alineado a una estrategia, a un contexto organizacional, es posible que nos quedemos cortos y el propósito de la gestión de riesgos no se lleve a cabo. Otros de los elementos que tenemos acá, otras definiciones, causa y consecuencia. La causa básicamente es la fuente, lo que origina de alguna manera la materialización del riesgo, la ocurrencia de ese posible evento. ¿Listo? Esas son las posibles fuentes que nosotros podamos detectar, que pueden ser actividades, que pueden ser comportamientos, que pueden ser procesos dentro de la organización, que pueden ser cambios internos o externos dentro de la organización. Todo eso lo consideramos como causas originadoras de que el evento se materialice o que la oportunidad también se materialice. Recuerden que siempre estamos hablando de positivo o negativo. Y la consecuencia básicamente es el resultado de lo que ocurre posterior a que el evento se materializa dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué es eso que me produce? ¿Qué impacto me genera? Pueden ser impactos de muchos tipos, impacto económico, financiero, legal, etcétera. Hay muchísimos posibles impactos que puedan verse generados dentro de la organización en la materialización de los riesgos. Frecuencia de impacto, lo vamos a ver también dentro de la construcción de nuestras matrices. La frecuencia básicamente es la cantidad de veces que pueda el evento ocurrir. ¿Listo? Hablándolo desde un, digamos, un concepto probabilístico. ¿Listo? No el conteo porque posiblemente no tenemos el dato exacto de cuántas veces va a ocurrir, ¿cierto? Porque pues no sería entonces realmente ese elemento de incertidumbre. Entonces la frecuencia evalúa es la posibilidad de cuántas veces puede ocurrir en un periodo de tiempo determinado un evento. Y el impacto básicamente es ese elemento de pérdida o de ganancia que obtengo después de la generación de un evento. Entonces, ¿qué tan grande puede ser ese impacto dentro de la organización? ¿Qué tipo de impacto puedo tener dentro de la organización a partir de la materialización de ese riesgo? Riesgo inherente, importante, es la evaluación inicial del riesgo, es la cuantificación que yo le hago, la valoración puede ser cualitativa o cuantitativa del riesgo antes de aplicarle cualquier tipo de control, o sea, antes de ser mitigado. Es el riesgo propio de una actividad, de un proceso, de una organización, de etcétera, de un proyecto, de lo que estemos evaluando a partir de nuestra evaluación de riesgos. Y los controles básicamente son esas estrategias que yo implemento para tratar de mitigar o maximizar, en el caso de las oportunidades, los riesgos y las oportunidades que tengo dentro de mi organización como tal. Finalmente, después de aplicar controles, tenemos el resultado del riesgo residual, que es al final lo que nosotros buscamos. Siempre buscamos que ese riesgo residual sea acorde a las necesidades y a la expectativa, a esa tolerancia al riesgo o a ese apetito al riesgo que nosotros hayamos definido dentro de nuestra organización y que nosotros podamos decir que es un riesgo residual aceptable. Ese es el propósito realmente de la gestión de riesgos, llevar nuestros riesgos a un riesgo residual que podamos aceptar y que podamos manejar dentro de nuestras organizaciones. Teniendo claro esos conceptos, vamos entonces a entender un poquito ese propósito. Entonces, yo les había adelantado un poquito lo de la matriz de riesgo. Es una visualización clara, nos permite hacer una priorización de los riesgos, es súper importante. Esta forma de presentar la información a través de estas matrices nos va a permitir clasificar nuestros riesgos a nivel de su criticidad, a nivel de ese impacto que puedan llegar a generar dentro de la organización para nosotros poder determinar hacia dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos dentro de la organización. Es importante porque finalmente todo esfuerzo de control, estrategia de tratamiento, planes de acción,
son acciones que nos van a costar, ¿cierto? Puede ser tiempo de las personas, dinero, inversión, recursos, materiales para poder aplicar estos controles, esas estrategias. Entonces, nosotros, como sabemos que tenemos que hacer una inversión fuerte y hay unos costos asociados a poder implementar estas estrategias, tenemos que tener claro cuál es esa priorización y a qué elementos realmente debo atacar para que esto sea costo beneficioso. Si yo ataco todos los riesgos que identifiqué, sin importar si son altos, bajos, medios, es posible que la inversión sea mucho mayor al beneficio que realmente voy a obtener del tratamiento del riesgo. Recuerden que todas las acciones que hacemos dentro de las organizaciones siempre deben ser costo beneficiosas para la organización, porque si no, pues en vez de ser una estrategia de generación o de generación o sostenimiento de valor dentro de las organizaciones, pues se convierte en un destructor de valor. Entonces, es necesario que tengamos esa priorización para tomar decisiones. Está el tema de la comunicación efectiva, al tratar de ser una visual, una forma de representación gráfica nos va a permitir hacer mucho más fácil la comunicación, el entendimiento de los diferentes stakeholders o personas de la organización en sus diferentes niveles organizacionales para que sea más fácil la generación de esa cultura organizacional alrededor de la gestión de riesgos, que realmente sea algo que todos compartamos y entendamos dentro de nuestra organización. Pues como ya les había mencionado, también ayuda a la toma de decisiones porque me permite enfocar mis esfuerzos donde realmente debo hacerlo. La visual me permite identificar aquello que realmente me debe generar un impacto importante y también me permite ver el resultado de esa gestión de riesgos, cómo valoro al final la gestión de riesgos, qué impactos ha generado en la reducción de ese riesgo inherente que tiene cada una de las actividades de mi organización y a partir de eso poder tomar decisiones para establecer nuevas estrategias o a tomar decisiones organizacionales, como implementar un proyecto, crear una nueva línea de producto, pasar, abrir el mercado a un país extranjero. A partir de esa evaluación de riesgo se pueden tomar esas decisiones si se ha hecho de forma consciente, correcta y alineada a la estrategia organizacional. Definición de las estrategias de tratamiento, ya lo habíamos mencionado, la asignación de esos recursos para poder aplicar estas estrategias de tratamiento y finalmente nos permite y nos facilita muchísimo el monitoreo continuo de toda nuestra gestión de riesgos para ir haciendo una mejora continua y evaluando cómo estamos aplicando nuestra gestión de riesgos dentro de la organización. Listo. Ya tratando de empezar a enfocarnos un poquito de cómo construimos las matrices de riesgo en base a todos estos componentes, vamos a estar viendo este slide por toda la presentación y aquí básicamente lo que traté de presentar fue un cuadrito que nos mostrara cada uno de los elementos que vimos, esos componentes o esos pasos o actividades que tenemos dentro del proceso de gestión de riesgos y puse como algunos ejemplos de cómo nosotros podemos cubrir ese elemento específico o ese paso específico dentro de nuestra organización para la implementación de esas matrices. Y a medida que vamos a ir avanzando en este recorrido, vamos a ir viendo cómo Pirani nos puede ayudar. Entonces aquí, Nico, me gustaría invitarlos, pues todavía vamos a seguir viendo un poquito de teoría, pero pues de una vez para aprovechar el tiempo vamos a irnos switchando entre la presentación y la aplicación para poder que todo nos quede muchísimo más claro. Entonces la invitación a que todos, pues que Nico nos va a compartir una URL para que podamos darnos de alta dentro del software y tener la versión free para que me puedan seguir en la actividad. Entonces, dale, Nico. Listo, Olga, claro que sí. Ahí estoy compartiendo en estos momentos el link. Me confirman si les llegó. Está en el chat para que puedan entrar todos. Recuerden que Pirani también ahora tiene un plan free, donde ustedes van a poder usarlo por tiempo ilimitado, funcionalidades limitadas, pero también tienen acceso a un sandbox, que es un espacio demo donde ustedes pueden probar otras funcionalidades. Así que ahí les estoy dejando el link, por favor, para que todos puedan ir entrando y hacer el ejercicio, porque como Olga dice, vamos a ir un poco con teoría, práctica. Hoy va a ser un ejercicio diferente. Listo. Listo, Nico. Entonces, básicamente, y aquí pues resaltando algo que dice Nico, van a ver que muchas de las cosas que yo voy a ir haciendo es posible que en la versión, en el plan free, no lo puedan hacer, ¿vale? Porque hay algunos módulos que no están habilitados. Pero ahorita les voy a mostrar cómo poder también, desde ese plan free, poder usar ese demo o ese sandbox que Nico nos cuenta para que me puedan seguir en la actividad o en el ejercicio que vamos a ir haciendo. Entonces, ¿cómo va a ser el ejercicio? Básicamente aquí vamos a tener como los elementos básicos
del proceso principal, tenemos el contexto, tenemos alcances y criterios, que son como la primera etapa inicial que tenemos dentro del proceso, evaluación del riesgo, la segunda etapa que incluye tres, que es identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo, y finalmente tenemos el tratamiento. Con estos cuatro componentes vamos a hacer la construcción de nuestra matriz de riesgo inicial y vamos a ir viendo qué cosas o qué elementos debemos como construir. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el contexto. Entonces en el contexto nos pide, vean, necesitamos tener un conocimiento de la entidad, entender esa visión, esos objetivos estratégicos y ese contexto externo e interno de la organización. Recuerden lo que yo les decía, la gestión de riesgos tiene valor y es realmente un componente agregador de valor a las organizaciones si está enfocado y está alineado con la estrategia organizacional. ¿Listo? Si realmente todo el esfuerzo que yo hago en la gestión de riesgos me ayuda a la consecución de esos objetivos. ¿Listo? Entonces, para esta parte, en esta primera elemento, pues antes de pasarnos al software, tenemos que entender qué es ese análisis y ese contexto general de la organización. Entonces aquí yo les propongo un ejercicio. Esto hay muchos métodos, realmente no es el único, hay muchísimos métodos. En la 31010 pueden ver también un listado bien interesante de técnicas para hacer cada una de estas etapas. Hoy les voy a traer una que es la DOFA, que es un análisis de contexto interno e interno a partir del análisis de las debilidades, las oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización. Esto nos permite entender un poquitico más de esa estrategia organizacional, uniéndolo con esa visión, esos objetivos que ustedes ya tienen definidos dentro de su organización. ¿Cómo se hace un proceso de una DOFA? Entonces, primero que todo, vamos a entender entonces el caso práctico que les había dicho. Entonces, yo les traigo un caso práctico de una organización ficticia que se llama Ecotech Solution, y esta es una empresa que se dedica a la comercialización y fabricación de tecnologías verdes. Listo, y productos sostenibles que ayudan, pues, y están muy enfocados en todo este tema ambiental, de cómo aportarle al tema de la reducción de la huella de carbono, etcétera, en muchos de los conceptos. Entonces, producen productos y los comercializan en diferentes, pues, países en el mundo. Listo. Ellos, uno de los principales objetivos de ellos es fomentar y minimizar los impactos ambientales y fomentar prácticas comerciales responsables a partir de estos productos. ¿Y cuál es la visión? La visión de la empresa es liderar el mercado en la provisión de tecnologías que impulsen un cambio positivo hacia un futuro más ecológico. Listo, entonces miren que aquí están los elementos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la visión? Esto lo tenemos ya inherente dentro de nuestras organizaciones desde que establecemos la estrategia de nuestra organización y siempre hay que tener una conciencia clara de estos objetivos para poder empezar a trazar el camino hacia esa gestión de riesgos eficiente y efectiva dentro de nuestras organizaciones. Aquí entonces tenemos el ejercicio de la DOFA. Entonces, ¿qué nos dice la DOFA? Vea, identifique cuáles son esas debilidades, cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas fortalezas y cuáles son esas amenazas que usted tiene a nivel organizacional. Esto porque nos permite hacer un análisis interno y externo, básicamente porque todo lo que son las fortalezas y debilidades nos ayudan a hacer un análisis interno de la organización, esos elementos positivos y negativos internos de la organización que nos describen como empresa y nos caracterizan como empresa. Y las oportunidades y las amenazas son esos elementos externos a los cuales está expuesta la organización o que tienen como propósito aprovechar del entorno para poder maximizar su empresa y sus objetivos dentro de la organización. Entonces aquí hice un ejercicio corto, obviamente estas DOFAs son mucho más amplias, hace un análisis. ¿Con quién se hace? Se invitan a los líderes de proceso, se invitan a la gerencia, a la alta gerencia y se reúnen para poder establecer esto. Estas DOFAs se pueden hacer a nivel gerencial y transversal, pero también se puede hacer a nivel de cada proceso. Cada proceso en sí, en su islita, puede tratar de analizar y definir como esas características que le permiten tener una claridad de ese contexto de cómo están trabajando y en qué contexto lo están haciendo, tanto interno como externo. Entonces, para el caso de nuestro ejercicio, las debilidades tenemos, por ejemplo, que los costos iniciales son elevados, seguramente la materia prima es bastante costosa, entonces los costos en el mercado posiblemente están superiores al mercado general, entonces es posible que sea costoso, o el tema inicial de implementación de estos productos o servicios que ellos fabrican o desarrollan, pues tienen unos costos elevados por un tema, no sé, de especialidades internas dentro de la organización. También puede haber una dependencia de proveedores sostenibles, es posible que no haya muchos en el mercado y que tengan unos cuantos o que no hayan identificado más que uno o dos proveedores y pues la falencia en alguno de ellos puede generar una debilidad dentro de la organización porque puede tener una falta de continuidad o no tienen precios competentes porque no tienen más ofertas de proveedores.
casos de ese estilo, gestión inadecuada del equilibrio trabajo-vida, es posible que los empleados no estén muy de acuerdo. Entonces, trate de poner debilidades como de diferentes características para que podamos hacer el ejercicio más completo. Fortalezas, innovación tecnológica, son muy buenos en eso, saben mucho del tema. Reputación sostenible, tiene una buena reputación en el mercado y reducción de costos operativos, tienen mecanismos, métodos que han reducido sus costos operativos, por ejemplo. A nivel externo, esta empresa antes tiene oportunidades como el crecimiento del mercado sostenible, está viendo que esto cada vez está siendo más interesante en el mercado, hay más demanda del servicio, entonces esto es una oportunidad que ellos tienen que aprovechar. Hay un montón de incentivos gubernamentales que están ayudando a que las empresas que trabajan en estos sectores puedan obviamente hacer reducciones de costos o puedan recibir algún tipo de beneficio específico, o hay incentivos para los compradores por la compra de este tipo de beneficios, entonces hay que aprovechar esos incentivos para que, o esa motivación para que las personas compren con más facilidad nuestros productos. La colaboración estratégica, hay empresas que están haciendo uniones y colaboraciones estratégicas entre ellos, entonces hay que aprovecharlas. Todos esos son elementos externos a la organización. Posibles amenazas, competencia intensa, como es un mercado emergente, entonces puede que muchas personas estén tratando, muchas empresas estén tratando de focalizar el esfuerzo en este tipo de negocios, entonces puede haber una competencia interna, intensa, cambios políticos y gubernamentales que también puedan afectar el manejo de la organización y percepciones cambiantes del consumidor, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté el mercado, de las necesidades, de los cambios tecnológicos, etc., es posible que el consumidor empiece a cambiar. Entonces, este es el primer esquema para poder nosotros entender qué vamos a hablar, de qué vamos a identificar, hacia dónde vamos a orientar como toda la gestión de riesgos. De este tipo de análisis es posible que salgan riesgos. Desde las debilidades es posible que yo pueda identificar cuáles son esos posibles riesgos que yo tengo dentro. Entonces, un riesgo puede ser no ser competitivo a nivel de costos o de los precios en el mercado porque tengo unos costos muy elevados, entonces de ahí puedo extraer riesgos. Entonces, cada uno de esos elementos nos van a ayudar a alinear esa gestión de riesgos. Entonces, primera etapa. Entonces ya entendimos el conocimiento de la entidad, ya sabemos cuál es la visión, los objetivos, el contexto interno y externo de la organización. De ahí pasamos a que tenemos que describir y caracterizar todos los procesos organizacionales. Recuerden que los procesos son elementos que pueden considerarse como actividades o pueden contener actividades que pueden ser generadoras o fuentes del riesgo. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son esos procesos, esas actividades y esos procedimientos que se ejecutan dentro de la organización para poder determinar cuáles son esos posibles riesgos que yo puedo tener dentro de mi organización. Entonces, aquí ya vamos a empezar con el producto. Vamos a irnos a Pirani y vamos a ver cómo nosotros desde Pirani podemos hacer nuestro inventario de procesos y establecer para cada uno de esos procesos su caracterización y definir sus objetivos. Esto nos va a facilitar el entendimiento y la construcción de la matriz. Es la primera etapa que vamos a tener en Pirani. Entonces aquí, Nico, me cuenta si están viendo el software, ¿sí? Sí, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces llegamos aquí a la aplicación. Entonces, para aquellos que están en la versión free, en la parte inferior van a encontrar algo que se llama Explorar Demo. Pueden ir a esta opción, ¿cierto? Y en esta opción van a poder activar el demo de la aplicación. Al ir a ustedes, por ejemplo, yo ya la tengo activo, pues a los que no lo han hecho por primera vez, van a encontrar un espacio como este que estamos viendo acá, que se ve idéntico a la aplicación, solo que aquí sí van a tener acceso a todos los módulos. En la versión free solamente tienen acceso a procesos, riesgos, controles y reportes. En esta versión demo o sandbox les va a permitir navegar sobre toda la solución y hacer el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, íbamos con el inventario de procesos. Spirani tiene un módulo en donde nosotros vamos a poder construir cada uno de los procesos que necesitemos dentro de la organización. Me voy a salir por ahora del demo, que yo ya tengo como un ejercicio levantado acá en la principal para que lo vayamos viendo, que no nos quede pues desde cero. Y entonces, aquí cuando yo ya vengo al módulo de procesos, pues yo, si ya tengo algunos procesos identificados, pues los voy a ver en este listado y ahí voy a ver la información. Pero pues digamos que vamos a crear nuestro primer proceso como tal. Entonces, para crear nuestro primer proceso, venimos a esta opción que tenemos acá y aquí nos va a salir un formulario en donde nos pide unos datos básicos. El nombre, a un nombre que describa con claridad el proceso que quiero crear, el tipo de proceso, hay tres tipos, son misional, estratégico y de apoyo, dependiendo del tipo de proceso que tengamos.
y una categoría que me ayuda a jerarquizar mis procesos. Si yo tengo una estructura jerárquica de mis procesos, por ejemplo, tengo un macroproceso y ese macroproceso tiene unos procesos más pequeños internos y esos posiblemente te llegan hasta un tercer nivel de subproceso, entonces yo puedo jerarquizar y organizar la estructura de procesos de forma más adecuada. Entonces esto es lo que nos permite este campo de categoría. Entonces vamos a ir con el ejercicio que tenemos acá en la presentación y les voy a mostrar una lista de procesos que yo identifiqué. Entonces quiero crear uno que se llama investigación y desarrollo, de I+D, que seguramente tiene una empresa de innovación que se encarga de hacer productos y comercializar productos de innovación en el tema, pues, de conciencia ecológica, ¿cierto? Y aquí establezco cuál es el objetivo, entonces la investigación continua para desarrollar tecnologías avanzadas y productos sostenibles, ¿listo? Y aquí me dice, el tipo es estratégico, es obviamente uno de los core de negocio de esta organización y la categoría en este caso va a ser un macroproceso como tal, o sea, un proceso pues grande y principal dentro de la organización. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a tomar, ay, perdón, aquí. Un momento, me parece, aquí está. Entonces vamos a crear ese primer proceso, investigación y desarrollo. Venimos acá y colocamos, listo, entonces dijimos que el tipo era cuál, estratégico, y dijimos que categoría iba a ser un macroproceso. Yo aquí puedo poner la descripción. ¿Qué descripción? Posiblemente este objetivo que yo tengo acá. Es posible que pongamos el alcance, el objetivo y algunas características claves ¿cómo se llama? Del proceso para dar más claridad y tener mucha más información sobre nuestro proceso. Entonces, aquí podemos colocar la descripción si tenemos más información, si tenemos un documento o algo que respalde más información sobre esto, lo vamos a poder cargar acá. Aquí vamos a ir viendo, yo les voy a ir mostrando como ustedes lo ven básicamente en una versión free, ¿vale? Pero pues en Pirani todo es customizable, los formularios, si yo quiero tener más campos, es posible que les agregue más campo a todos los formularios del software, tengo más posibilidades, por ejemplo, de cambiar los nombres de las categorías, de los tipos, hay cosas que yo puedo ir customizando y mejorando para que sea adaptable a todos los contextos organizacionales y al manejo y el lenguaje que se utilizan dentro de las organizaciones, para que sea pues realmente adaptable a cualquiera de sus empresas. Entonces, ya tengo la información básica, lo voy a dejar hasta ahí para hacer el ejercicio más corto, vamos a darle crear. Ya inmediatamente yo puedo ver aquí mi proceso creado y así puedo ir haciendo el ejercicio con cada uno de los procesos que he identificado, que para el caso de nosotros está marketing y ventas y operaciones, que ya los tengo creados y que los vamos a utilizar en la siguiente parte del ejercicio. Entonces vamos a continuar aquí con el ejercicio y entonces nos dice, bueno, ya usted tiene todo el contexto de la organización, identificó todos los procesos de su organización y cuáles son esos objetivos. A partir de esta información, es necesario que usted antes de empezar a hacer una identificación de los riesgos y un entendimiento de esos riesgos, usted establezca una metodología, defina unos niveles de evaluación del riesgo, el apetito y la tolerancia al riesgo. Esto es clave antes de empezar. Yo no puedo empezar a decir, ahí tengo un montón de riesgos y todo, sin saber ni siquiera en base a qué yo voy a hacer esa medición, en base a qué yo voy a hacer ese análisis. Entonces, para eso se tiene lo que es el alcance y los criterios. Aquí hay algo importante dentro de ese alcance, que no está pues como muy explícito acá. El alcance es que yo cuando establezco que voy a hacer gestión de riesgos, es posible que yo diga, venga, yo solamente lo voy a hacer en la gestión de riesgos para mis procesos críticos, o es que yo voy a hacer gestión de riesgos para mis procesos y los proyectos de innovación que tenga dentro de mi organización, o es que el alcance de la gestión de riesgos va a ser solamente los riesgos operacionales o los riesgos de seguridad de la información o los riesgos de lavado de activos. Entonces, yo debo establecer hasta dónde le voy a dar alcance para entender qué tipo de análisis quiero hacer y qué tipo de metodología debo implementar, porque pues para los diferentes riesgos hay variantes y hay definiciones diferentes que nos van a permitir hacer digamos, enfocar mejor el esfuerzo de la gestión de riesgos para cada uno de esos contextos específicos. Es posible que para gestionar los riesgos en un proyecto hayan ciertas variaciones en las definiciones, por ejemplo, en el apetito y la tolerancia al riesgo, porque es diferente de pronto el impacto que tengo a nivel de la evaluación de un proyecto o la evaluación que puedo hacer a nivel de unos procesos organizacionales o a nivel estratégico. Entonces, debo decir hasta dónde voy a llevar esa gestión de riesgos. Y en la definición metodológica, y aquí antes de volver, yo empiezo a definir ciertos elementos. Entonces, yo puedo determinar, me voy a basar en ISO 31000, o no voy a escoger COSO, o voy a escoger, no sé,
digamos, la base metodológica que usted considere más adecuada para su organización. O no, o es que me voy a inventar un nuevo método para trabajar la gestión de riesgos porque tengo, también es posible. Listo, no es restrictivo ni es obligatorio seguirse por algunos. Es posible, esto sí lo aclaro, que a partir de ese análisis que yo haga del conocimiento de la entidad interno y externo, identifique regulaciones o identifique normativas que debo cumplir. Y algunas de ellas me orientan a usar ciertos estándares o ciertos digamos, normas específicas para la gestión de riesgos. Hay algunas que nos dicen, no, es que usted debe utilizar COSO, o es que usted debe utilizar es. Listo, entonces también hay que tener en consideración todo ese contexto para poder determinar cuál va a ser esa metodología. Entonces vamos a ir avanzando un poquito que ya nos está acabando el tiempo, entonces vamos a ver cómo se hace esa definición entonces de las medidas de cómo voy a evaluar el riesgo. Entonces acá tenemos lo primero es, habíamos hablado de impacto y frecuencia, que son las variables principales para la valoración del riesgo. Entonces, yo debo definir cuáles van a ser esos niveles. ¿A partir de qué? De ese análisis que yo haga interno de mi organización, a partir de cómo quiero yo gestionar mis riesgos y cómo quiero hacer la calificación de los riesgos. Esto es una sugerencia que Pirani lo trae ya para estándar, son 5 niveles para frecuencia, 5 niveles para impacto, se establecen unos pesos. Esto se hace para poder tener una calificación tanto cualitativa como cuantitativa y poder facilitar el cálculo del riesgo inherente y residual que va a tener cada uno de nuestros riesgos. Con esta definición, desde Pirani, nosotros ya podemos empezar a hacer nuestra valoración. Pirani tiene un módulo para configurar esos niveles. Ustedes pueden establecer los niveles que ustedes necesiten. En la versión free no, pero en las versiones pagas, si es posible reajustar cada uno de estos rangos para la calificación del riesgo. Entonces vamos con esos riesgos, vamos a ver cómo están definidos esos niveles. Entonces cuando yo vengo a un riesgo, voy a creación de un riesgo, aquí él me va a permitir ver el impacto y la frecuencia, que son las dos variables, y voy a poder ver los niveles que acabamos de ver, de definir. Cada uno de estos tiene una calificación también cuantitativa para poder hacer la valoración del riesgo en las dos variables. Listo, entonces me voy a regresar acá. Esta es la definición que tenemos y aquí hay algo bien importante y es, a partir de yo definí, es cómo yo visualizo esa información que acabo de definir, esa frecuencia y ese impacto. Entonces aquí es donde comenzamos a construir nuestra matriz de riesgos y a empezar a definir como todas esas características que vamos a tener. A partir de esa visual, que es un gráfico de mapa de calor, nos va a permitir, a través de esta estructura tipo matriz de dos entradas, impacto y frecuencia, establecer esos puntos de calificación que yo le puedo dar a cada uno de los riesgos. Y debo establecer también estas zonas de colorimetría que ustedes ven acá, o zonas de calor que se denominan para estos mapas de calor. Y a partir de eso es que yo voy a poder establecer mi apetito al riesgo y mi tolerancia al riesgo. Y con eso yo puedo determinar cómo priorizo mis riesgos. Entonces, aquellos riesgos que son muy críticos seguramente van a ser los que están en la zona roja y son los que seguramente voy a hacerle un tratamiento especial. Entonces, miren acá esta definición que yo digo. Esta no es una definición pues única y que no puede haber otra. Cada empresa, dependiendo de su apetito al riesgo, dependiendo de su tolerancia al riesgo, establece qué debe hacer y cuál es el tipo de tratamiento o el tipo de acción que debe tomar frente a cada uno de los tipos de riesgos en función de esta escala de colores o priorización que nos da este mapa de calor. Entonces, en este ejercicio yo dije, todo lo que quede en la zona roja, ¿cierto? Que es la zona superior acá, yo la voy a colocar y se va a tratar de eliminar la fuente del riesgo para desaparecer el riesgo o puedo aplicar controles de tal manera que logre bajarlo lo suficiente para que quede en una zona aceptable de riesgo. Listo. Para los naranja les voy a aplicar controles, posiblemente también para llevarlos a un riesgo residual más bajo. Para los que están en la parte amarilla es posible que yo haya determinado que se aceptan, pero se deben monitorear. Y para los que están en verde simplemente se van a aceptar. Estas definiciones es lo que nos dan a nosotros la definición de los criterios de valoración que voy a tener del riesgo. Listo. Continuando con esto, ya teniendo claro cuál es ese método y ese marco de trabajo que voy a tener, vamos a empezar a hacer la valoración del riesgo. Entonces, la primera parte de la valoración del riesgo es empezar a hacer la identificación del riesgo. Voy a ser consciente de cada uno de los procesos de mi organización, de cada uno de los proyectos o del contexto sobre el cual tengo definido mi alcance para la gestión de riesgos y voy a comenzar a hacer análisis para identificar. Para la identificación de riesgo existen muchos mecanismos. Hay entrevistas con líderes, se pueden apoyar también de la DOFA, se puede hacer un análisis
de escenarios dentro de la organización. Se puede utilizar una lista de chequeo con preguntas claves para identificar qué posibles riesgos tengo, o puedo utilizar listas genéricas que hay pues, en Internet o en alguna documentación que nos puede, a partir de la industria, informar qué tipo de riesgos comunes tiene mi industria o mi organización. Entonces, para esa identificación, venimos nuevamente acá. En el caso de Pirani, pues nosotros podemos acá registrar cada uno de esos riesgos identificados, se le establece un nombre y posteriormente vamos a hacer esa calificación del riesgo. En este caso, yo voy a usar, puedo mostrarles una estrategia que tiene Pirani, están todos los planes, y es que a través de ChatGPT nosotros podemos, a partir de la industria y un proceso determinado, que él nos sugiera. Por ejemplo, vamos a buscar, no sé, esta que es una empresa de tecnología, vamos a decirle esto y le vamos a que nos sugiera un riesgo. Él acá nos va a proyectar algunos riesgos posibles, nosotros vamos a seleccionar, y si nos sirve alguno, pues lo seleccionamos y él nos lo adiciona como parte del riesgo. Pero para continuar el ejercicio, yo tengo ya unos riesgos acá que podemos usar. Bueno, acá es importante, cuando hacemos, por ejemplo, análisis o identificación por entrevistas, hay 4 preguntas importantes que se deben responder. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo puede suceder? ¿Cuándo puede suceder? ¿Y qué consecuencia podría tener? Esto me va a ayudar también a ir identificando posiblemente las fuentes del riesgo, el impacto que se puede tener y la frecuencia con que se puede generar. Listo, eso también nos ayuda, no solamente a identificarlos, sino también a tener información suficiente para poder luego posteriormente evaluarlos a nivel de impacto y de frecuencia. Esas son preguntas claves que posiblemente nos ayuden a encontrar esos riesgos. Entonces aquí voy a encontrar estos 3 riesgos que yo identifiqué y me dice competencia intensa y copia de productos. Eso era una de las cosas que habíamos identificado en la DOFA. Entonces voy a irme para allá y voy a colocar aquí competencia interna y copia de productos. Entonces, ¿cómo puede ser? Ya habíamos visto que en la DOFA esa era una de las amenazas que teníamos dentro de nuestra DOFA. Y posiblemente entonces nosotros establezcamos acá cuál podría ser el impacto donde haya una competencia intensa muy fuerte y que se nos puedan copiar el producto. Es posiblemente que esto sea de un impacto mayor, posiblemente no catastrófico, pues porque seguramente habrá formas de resolverlo o formas dependiendo también de la organización, digamos que en este caso lo vamos a establecer como mayor y le vamos a decir con qué frecuencia posiblemente esto puede pasar. Esto no es tan fácil que pueda llegar a pasar posiblemente, o no va a pasar con mucha frecuencia, no va a estar pasándome cada año o cada mes, entonces posiblemente yo lo pueda calificar como un ocasional. Esto inmediatamente me muestra aquí de forma gráfica en dónde quedó ubicado. Este quedó ubicado en la zona naranja, que ya habíamos dicho que qué teníamos que hacer. Básicamente era aplicar controles para tratar de reducir el riesgo y llevarlo a un riesgo residual más bajo y que pueda estar en la zona de aceptable y que pueda ser manejado de forma más fácil para la organización. Yo aquí puedo dar una descripción mayor sobre el riesgo, indicar un poquitico más información sobre posiblemente dando respuesta a cada una de las preguntas que vimos ahorita o ahondando un poquitico en qué puede ocurrir con este riesgo. Adicional a esto, puedo decir si esto puede afectar la continuidad. Esto también me puede ayudar a priorizar algunas veces los riesgos. Aquellos que afecten la continuidad, pues posiblemente tengo que ponerles un foco de atención y no aquellos que no la afecten. Listo. Con esto yo ya puedo identificar y crear todos los riesgos que yo necesite dentro de mi organización. Aquí habíamos visto 3, por ahora voy a, para ir agilizando, quedamos con con este riesgo y continuamos con uno de los pasos que seguía acá. Ya, ¿qué hicimos en lo que acabamos de hacer? Identificamos, dijimos que íbamos a tener un riesgo de competencia intensa y copia de producto. Listo. Analizamos el riesgo a partir de qué? De ese análisis que yo hago de por qué puede pasar, cuándo puede pasar, cada cuánto puede pasar. Ese análisis que yo lo hice pues muy somero y muy general para poderle dar continuidad al ejercicio, pero que obviamente uno debe profundizar lo suficiente para poder hacer este análisis. Y finalmente hicimos una valoración del riesgo, le dimos un nivel de impacto y un nivel de frecuencia de ese riesgo establecido. Listo, entonces antes de pasar a la etapa de tratamiento, quiero aquí hacer un análisis dentro de los puntos que estábamos revisando que para hacer ese análisis también había que hacer un análisis de causa y consecuencia. Entonces, ¿cómo se hace en Pirani eso? Entonces, yo vengo a mi riesgo y aquí hay una sección donde yo puedo identificar las causas y consecuencias que tiene ese riesgo específico.
Listo. Para eso, entonces acá hay una opción de decirle que voy a asociar una causa, si yo ya la tengo creada, ¿cierto? Entonces la puedo asociar. ¿Cómo se crean las causas? Básicamente en el mismo ejercicio que acabamos de hacer del riesgo. Un formulario, un nombre, una descripción, el tipo, si es una causa o una consecuencia, y aquí pues ya me quedan algunas de esas. Entonces, por ejemplo, en este caso, con el riesgo que estamos identificando, que es posiblemente el tema de la copia del producto o una competencia intensa, aquí ya tenía yo una causa que es poca vigilancia del sector, no estoy haciendo una buena vigilancia del mercado, de cómo está mi competencia, de cómo qué está pasando en mi contexto y posible eso me lleve a que no esté fuerte ante esa competencia externa y o que me puedan posiblemente copiar. Entonces, ¿qué hago yo? Identifico esas causas que pueden llevarme a eso y posiblemente las consecuencias. En este caso no tengo una consecuencia creada, pero posiblemente sea pérdida de participación en el mercado. Entonces, ¿cómo haríamos? Desde acá, yo le puedo decir que guardemos y que me lleve al módulo de causas y consecuencias a crear esa consecuencia que voy a asociar a ese riesgo. Entonces, en este caso, podría ser pérdida de participación del mercado. ¿Qué tipo de causa es esta? ¿De qué tipo es o causa, consecuencia? En este caso es una consecuencia. ¿Y qué categoría? Posiblemente entonces sea económico. En este caso puedo hacer una descripción más amplia y aquí vengo y selecciono el riesgo que acabamos de ver, que básicamente era el que habíamos dicho que era competencia intensa y lo seleccionamos y ya nos queda relacionado. Es súper importante manejar este tema de las relaciones porque eso me va a ir facilitando a mí hacer una gestión más adecuada de toda la matriz y vamos a ver cómo esto me ayuda a vincular y a generar un reporte bien interesante de la matriz. Entonces le voy a dar crear, ya me queda creado y asociado al riesgo. Igualmente yo había hecho una identificación de unos procesos. Esos procesos también pueden ser asociados a mis riesgos para poder tener esa traza completa desde el proceso. Todos los riesgos que tenga puede tener un proceso hasta el impacto y tratamiento que se le da al riesgo desde el proceso. En este caso, digamos que esto es del área de comercial o de la gestión de innovación también, si no está haciendo una vigilancia del mercado y de los productos de la competencia, le vamos a dar guardar y ya queda este riesgo asociado a esos procesos que yo identifiqué, a esas causas y consecuencias que identifiqué y que valoré y analicé sobre el riesgo y pues ya tengo una valoración y una calificación. Entonces el paso final es el tratamiento del riesgo. ¿Qué me dice? Vea, básicamente el tratamiento del riesgo, lo que nos dice desde la ISO 31000 es que nosotros debemos hacer la identificación de todas esas estrategias que debo incorporar dentro de mi organización para tratar de mitigar el riesgo, en el caso de que sea un riesgo negativo, en el caso de que sea algo positivo, pues maximizar. Hoy estamos trabajando sobre riesgos negativos, entonces estamos hablando de que debo identificar qué tipo de controles debo aplicar, debo implementar o qué estrategias debo implementar. Entonces en Pirani también tenemos un módulo que se llama controles. Este módulo me va a permitir a mí nuevamente hacer un inventario de todas las estrategias y controles que tengo dentro de la organización y podérselas asociar al riesgo para luego hacer el cálculo automático del riesgo residual, que es lo resultante después de la aplicación de las estrategias de mitigación. Entonces, ¿cómo se crea el control? Similar a como hemos venido haciéndolo. ¿Cuál es la diferencia? Que dentro del control yo tengo que hacer una calificación, una valoración del control para saber qué tan sólido es mi control. ¿Qué significa la solidez del control? Básicamente es qué tanta capacidad de mitigación tiene realmente mi control en función, obviamente, de sus características físicas o de diseño y de sus características de ejecución, o sea, cómo se comporta y cómo realmente está llevando a cabo su función en el día a día ese control, a ver si realmente está mitigando. Entonces, en este caso, digamos que estamos hablando de este tema de que no me copian el producto, entonces aquí yo puedo colocar proceso de vigilancia tecnológica. Listo. En este proceso de vigilancia tecnológica, pues yo voy a empezar a determinar qué características de diseño tiene. Entonces aquí me salen unas preguntas. Estas por defecto ya las trae Pirani, pero es posible que en las versiones pagas ustedes puedan establecer las preguntas que ustedes necesiten. Esto está enfocado o basado de los estándares generales y de cómo normalmente se debe caracterizar el control, pero cada organización puede establecer su método y establecer cómo quiere evaluar sus controles. Entonces, tipo de control.
En este caso, nos tiene tres opciones. Bueno, aquí tengo esta que no, ignoremos esta que es una prueba. Recuerden que como yo puedo editar y configurar como yo quiera, pues acá alguien de pronto hizo una prueba sobre este, pero en este caso sería correctivo, detectivo y preventivo, que son los que ustedes posiblemente les esté saliendo en este momento. Este, como es un proceso de vigilancia tecnológica, posiblemente sea un proceso eh, preventivo, tratando de estar vigilando y entendiendo qué está pasando en el mercado para no quedarme atrás en el mercado y que la competencia no me consuma o que no me vayan a copiar mi producto, en caso de que vea algún indicio en la competencia de la copia de mi producto. Tipo de ejecución, posiblemente esto sea manual, muy probablemente es un proceso de alguien que está haciendo benchmarking, o está haciendo revisión de competencia o revisión de mercado. Entonces, posiblemente sea manual, se ejecuta con alguna frecuencia. Es posible que yo le haya establecido una periodicidad de análisis y evaluación. Entonces, digamos que sí, que yo le establecí una frecuencia de ejecución de ese proceso. Está documentado, seguramente dentro de la organización, si tiene un sistema integral de calidad, eso ya está documentado, está organizado. Entonces, puedes decir, sí, está documentado el proceso. Tiene evidencia, posiblemente si tienes el sistema de calidad también ya tengas evidencia y tienes responsables asignados, es probable que los procesos, si están bien definidos y construidos, tengan un responsable asignado. A partir de cada una de estas respuestas que yo voy dando, si ustedes ven, se va subiendo el porcentaje de solidez del control. Si yo comenzara a decir no está documentado, no está formalizado, no tiene responsable, pues eso da pie a que no es un buen control y obviamente la calificación va a ser menor. Y en el caso de ejecución, entonces yo ya analizo ya no el diseño, las características de diseño del control, sino ya en su ejecución cómo está operando. Listo, entonces dice, se han presentado eventos posiblemente de copia de tu producto o intentos de copia de tu producto, posiblemente en este caso no, entonces yo digo no, entonces está generando, está siendo efectivo en ese caso, el diseño del control es efectivo, o sea, ese proceso está funcionando, me está sirviendo realmente para hacer monitoreo o vigilancia tecnológica, digamos que en este caso sí, y la efectividad y la evidencia es efectiva si tengo bien documentado toda la información, si tengo todas las evidencias creadas y las puedo consultar con facilidad posiblemente. Entonces miren que a la medida que yo iba calificando, iba entendiendo que mi control cada vez era más sólido y tenía una calificación fuerte dentro de la organización. Después de yo tengo identificado y valorado mi control, pues yo ya le puedo asociar los riesgos. En este caso, ¿cuál es el riesgo que quiero mitigar? Pues para este caso es la competencia en el mercado, se lo asocio y esto me va a permitir a mí establecer si este control me mitiga la frecuencia o el impacto. A partir de que si me, en este caso que es como hacer como esa vigilancia inicial, posiblemente me esté más mitigando la frecuencia. Hay controles que pueden mitigar los dos, pero típicamente siempre hay uno que mitiga la frecuencia y hay uno que mitiga el impacto. Digamos que en este caso me mitiga la frecuencia, yo puedo establecer el nivel de mitigación, puede que sea pleno o parcial, para poder dar a partir del conocimiento del riesgo si ese control sí efectivamente me puede mitigar completamente o no el riesgo. Listo, entonces aquí establezco esto y le doy crear. Con esto yo ya creé todo el proceso completo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo ya venga a mi matriz de riesgos y vea mi mapa de calor, entonces yo ya voy a poder ver toda la información aquí descrita. Pero aquí está un poquito difícil de ver exactamente el riesgo que queremos ver. Voy a tratar de verlo por proceso y voy a decir que era el proceso de innovación, de investigación. Un momento, no sé si lo asocié o a comercial. Creo que sí, estamos en mira, acá está, competencia interna y copia de productos. Entonces aquí yo puedo ver qué pasó con ese riesgo y puedo también ver cómo logré llevar ese riesgo a un riesgo residual como tal. Entonces en este caso, este riesgo pasó a bajar un poco en su frecuencia, que fue lo que aplicamos. Entonces yo con esto ya puedo ir analizando qué impacto están teniendo mis estrategias de control y de tratamiento del riesgo para, obviamente, mejorar el desempeño del cumplimiento de los objetivos dentro de mi organización. Y esa es la forma en que nosotros, a partir de ese relacionamiento, identificación de cada una de las etapas, puedo ir construyendo y definiendo mi matriz de riesgos para poder luego hacer un análisis y entender cómo debo trabajar. Puede que los controles ya existan dentro de tu organización y por eso se deben identificar, pero recuerda que también existe la posibilidad de que identifiques esto, veas que llevas el riesgo residual a este punto y digas, no, yo aún no lo puedo aceptar. Este riesgo, por mi apetito al riesgo, por mi tolerancia al riesgo, debe
tener una estrategia adicional de control o de tratamiento porque definitivamente no puedo aceptar todavía que alguien me copie el producto y que el riesgo esté en este nivel. Entonces, ¿qué debo hacer? Aplicar más controles, establecer más estrategias hasta lograr llevar mi riesgo al punto donde yo puedo definitivamente decir que lo puedo aceptar y lo puedo manejar dentro de mi organización. Entonces, con esto, pues me disculpan ahí que tuve que correr un poquito, quería como hacer un ejercicio larguito para que ustedes tuvieran más claro cómo es la construcción de toda la matriz, pero pues aquí a grandes rasgos ustedes ven cómo Pirani me facilita, en un momentico pudimos hacer como toda la ubicación del riesgo, entenderlo y tratarlo, y pues esa es la forma en que Pirani nos ayuda a implementar ISO 31000 o pues las prácticas de ISO 31000 para nuestra gestión de riesgos dentro de nuestra organización. Y gracias, Olga. Entonces ya saben, tienen el link ahí en el chat. Creo que se los voy a volver a poner por si es que se les perdió, para que puedan entrar y registrarse en Pirani, contar con este plan free, buscar nuevas funcionalidades a través del demo y también si desean pasarse ya a un plan pago, tienen todas las opciones para ver dentro de la misma herramienta y dentro de nuestra web. Olga, tenemos muchas preguntas, así que creo que Uy, nos vamos con las preguntas ahora. dale, de una. Listo. Listo. Recuerden las personas, he visto algunas preguntas por el chat, por favor, vámonos a ponerlas en preguntas y respuestas para tenerlas todas mapeadas. Eh, Acá Max nos dice, ¿cómo saber si nuestra matriz de riesgos está bien realizada? Listo. Entonces, básicamente, al principio, cuando estamos arrancando, es posible que no tengamos suficiente información para determinar si está bien o está mal. Posiblemente es un tema de irla, digámoslo así, como eh, puliendo, organizando y optimizando en la medida del tiempo. Recuerden que yo les decía que hay una etapa en donde está todo el tema de monitoreo y revisión de la gestión de los riesgos. Entonces, en ese ejercicio específico es que yo puedo empezar a establecer si está bien o está mal y posiblemente al almacenar más histórico de información, de eventos que se están generando y materializando, yo puedo reorganizar toda la calificación de mis riesgos. Eso es posible. Cuando uno no tiene suficiente información histórica, es necesario que se vaya pivotando, por eso es que está ese ciclo retroalimentado para estar evaluando y mejorando constantemente nuestros riesgos. ¿Cómo lo hago? Con el conocimiento de negocio. Veo que los riesgos se están materializando. Yo dije que la frecuencia era uno cada mes o uno cada 6 meses y resulta que está presentándose más de una vez. Es probable que ese riesgo fue evaluado incorrectamente. Listo. Es después más o menos el ejercicio para poder establecer cómo ir mejorando y optimizando. Listo, Olga. Vámonos con la siguiente pregunta que es de Héctor. Nos dice, estoy partiendo de una matriz de cero. No tengo datos estadísticos de cuántas veces se han materializado riesgos antes dentro de la entidad. ¿Sería correcto trabajar con una frecuencia alta por el hecho que desconocemos la periodicidad de estos eventos? Eso depende de tu apetito al riesgo y de tu tolerancia al riesgo. Por eso es muy importante definirlo antes de empezar a hacer esa valoración. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo de la organización, la organización tiene un apetito al riesgo muy bajo, o sea, no quiere arriesgarse a nada, posiblemente pueda ser una buena estrategia poner altico para que trates de focalizar el esfuerzo en casi que cubrirlos todos. ¿Listo? Pero eso tiene un agravante o un tema complicado y es que puede que la inversión en el tratamiento del riesgo no sea la más adecuada y posiblemente esté superando los límites del costo-beneficio del tratamiento de los riesgos. Entonces, pues, por eso posiblemente podría llegar a ser un riesgo llevarlo hasta allá porque vas a hacer un costo muy alto en la implementación de la estrategia. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de determinaciones, pero eso lo establece la organización desde su apetito y su tolerancia al riesgo. Listo, Olga. Acá hay otra pregunta que nos dice, ¿cómo se evalúa el riesgo cuando tienes un riesgo de frecuencia que es muy baja, pero el impacto es muy alto? ¿Dónde se evalúa este riesgo? Listo, entonces por eso es que nos ayuda tanto la matriz de riesgo. En este caso, ya nos está diciendo, tiene un impacto muy alto, quiere decir, miren, recuerden que este es el eje del impacto, entonces puede ser catastrófico, pero su frecuencia es muy baja. Entonces, ¿dónde queda ubicado? En esta zona. Listo, nuevamente queda en una zona crítica que ya dijimos que tiene que ser tratado. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Como yo ya sé que la frecuencia es muy baja, ¿qué me tengo que enfocar? Aplicarle controles que mitiguen el impacto. No me sirve mitigar la frecuencia porque ya sabemos que es muy baja, pues me enfoco en mitigar el impacto.
Gracias, Olga. Acá Rocío nos dice, ¿cómo podemos identificar riesgos operacionales más específicos en temas de fraude? ¿Cómo prevenirlos y mitigarlos? Bueno, digamos que eso es todo un ejercicio, el tema de los riesgos de fraude específicamente, pues hay que tener un conocimiento muy claro de las actividades críticas de la organización y conocer un poco, digamos, basarse mucho en temas de tipologías de fraude, para uno poder determinar con más claridad qué tipo de actividades me pueden llevar a mí a tener un nivel más alto de posibilidad o de probabilidad de ocurrencia de un evento de este tipo o de este tipo de riesgos. Aquí sí hay que tratar de basarse mucho en información, pues, posiblemente del sector, del tipo de organización, del tipo de negocio, para orientarse hacia dónde enfocar el esfuerzo y poder hacer la identificación de los riesgos. Por ejemplo, en un sector bancario, si yo tengo, no sé, un tema 100% digital, entonces yo digo, no, pues todo lo que sea a través de la aplicación, todos los procesos y actividades que se hagan durante la aplicación, es posible que estén expuestas a fraude porque por ahí se pasen a hacer las transacciones, pero todo eso va a tener dos componentes principales: conocer muy bien tu negocio y las actividades y procesos de la organización, y dos, posiblemente utilizar estas tipologías de fraude que están publicadas en muchas fuentes, en donde dicen cuáles son los comportamientos y ese como tipo de acciones que hacen aquellas personas que tienden a hacer algún tipo de fraude dentro de las organizaciones. Eso les ayuda a focalizar el esfuerzo en donde identificarlos y analizarlos. Gracias. Vamos con otra pregunta de Oscar. Nos dice, ¿qué estructura debe tener los controles para el tratamiento del riesgo? ¿Qué estructura debe tener los controles? No me queda muy claro a qué se refiere Oscar, pero básicamente la estrategia de elegir el control está enfocado en entender muchísimo cuál es la causa que origina el control, el riesgo como tal. Eso, para eso ayuda muchísimo el análisis de causa y consecuencia, porque entonces a partir de ese análisis de cuál es la posible fuente, es donde yo debo aplicar mi tratamiento y entender qué es lo que yo quiero hacer para prevenirlo. ¿Listo? Entonces, si yo identifiqué ahorita que la causa principal del tema de la copia del producto es, no sé, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de mercado desleal, no sé, voy a inventarme algo. Entonces, yo debo buscar controles que me permitan a mí evitar ese tipo de comportamientos o exponerme a ese tipo de comportamientos, no sé, cuidando o haciendo, no sé, copyright o haciendo algún tipo de registro de mis productos, cosas de ese estilo que me ayuden a mitigar ese elemento específico. Entonces, la estructura como tal del control va a depender de qué quiera controlar y qué tipo de fuente está tratando de tratar. No hay como una estructura definida o un método definido para estructurar tu control como tal. Listo. Bueno, ahí Oscar nos comenta si fue respondida tu pregunta. Acá tenemos una pregunta de Laura que nos dice, ¿qué criterios se tienen que tener en cuenta para disminuir el impacto o la probabilidad de un riesgo residual? Bueno, recuerda que Puede ser nosotros el siempre, inherente. sí, debe ser. Lo que pasa Ajá. es que yo ahorita les mencioné también que yo puedo haber hecho el análisis a partir de un riesgo que ya fue tratado y que tiene un riesgo inherente, perdón, residual, que no es aceptado. Porque yo también puedo decir, vean, yo le apliqué un control. Por aplicarle un control no quiere decir que yo ya hice mi trabajo bien, porque es posible que ese control no haya sido lo suficientemente sólido o lo suficientemente efectivo, entonces yo debo seguirlo tratando si realmente no lo quiero aceptar. Entonces, acá hay algo muy importante que me lleva a un tema que pues no lo tratamos pues por el tiempo, pero es que después de que yo he tratado el control y yo le he aplicado, perdón, he tratado el riesgo con controles, los líderes del proceso, el responsable de ese riesgo o del proceso que afecta ese riesgo, pues deberá determinar y aceptar o no el riesgo. En ese caso, si no lo acepta, porque lo que hablábamos ahorita del ejercicio, no, yo en esa zona amarilla todavía no lo quiero decir porque es que lo de la copia del producto es algo crítico para mí, entonces yo necesito que eso baje a la zona verde. Entonces, él, como no lo está aceptando, debe aplicar unos nuevos controles. ¿Qué es lo que ocurre ahí? La acumulación o la sumatoria de las acciones de cada uno de esos controles para ese riesgo se acumulan y disminuyen un poco más ese riesgo, que en este caso ya lo llamaríamos como riesgo residual, pues porque ya habíamos hecho el ejercicio, pero realmente después de aplicarle ese control sigue siendo para nosotros un riesgo que no podemos aceptar y que tenemos que seguirlo bajando. Entonces, ese es más o menos el ejercicio. Listo.
Acá vamos con unas dos últimas preguntas para ir cortando. Vale. Acá Gerardo nos dice, para incluir nuevos eventos de riesgos a la matriz, ¿es necesario tener por escrito el proceso? Por ejemplo, un manual de inclusión de nuevos eventos. Listo, entonces, esta es muy buena pregunta. Básicamente, dentro de una de las etapas que es el alcance y la definición de los criterios y la metodología, sí va a haber una guía metodológica para la gestión de riesgos. Y es posible que en esa parte haya un apartado específico donde indique cómo hacer digamos, la definición o cómo caracterizar un evento en sí, para que sea mucho más fácil y eso se debe comunicar a toda la organización, porque recuerden que los eventos o los riesgos dentro de la organización al final deben ser algo de común conocimiento de toda la organización. Entonces, sí se crea un manual o un método de gestión de riesgos donde se clarifican todos esos conceptos, cómo identificar el riesgo, cuáles son las medidas del riesgo, cómo calificarlo, cómo identificarlo, cómo traer uno nuevo, cómo documentarlo. Entonces, todo queda en la guía metodológica de la gestión de riesgos. Listo, entonces vamos con una última pregunta. Acá vamos a tomar la de Julieta que dice, un proceso puede ser un área, digamos, finanzas, y el subproceso puede ser el área de tesorería. Y nos está Tal cual. pidiendo si le podríamos dar más literatura al respecto. Listo, pues ahí el ejemplo que nos pones es perfecto, Juliet. Básicamente, finanzas generalmente puede ser el macroproceso y el proceso puede ser tesorería. Generalmente las áreas enmarcan casi siempre el nivel de macroproceso y de ahí se desprenden los procesos y los subprocesos que se puedan tener dentro de las organizaciones. Esa descripción generalmente está definida dentro de los mapas de procesos de las organizaciones y de la estructura de áreas y de procesos que se tengan dentro de las empresas. Y más documentación, pues Nico, si quieres de pronto por correo le compartimos algo. En este momento pues no se me ocurre algo específico. Igual en el Health Center hay información sobre cómo crearlos en Pirani y cómo manejarlos pues esos tres niveles para que lo tengan en cuenta. Yo en estos momentos estoy buscando el link para mandarles la Academia Pirani, donde van a poder encontrar muchísimo, muchísimo contenido al respecto. Y no solamente de este tema, sino de más temas en otros sistemas de gestión de riesgos. Justo los estoy dejando en el chat para que lo puedan ver. Bueno, ya tenemos 15 minutos pasado del tiempo. Hemos tratado de Uh -huh, responder todas las preguntas. Han quedado muchas, Olga, ahí te comento, uh -huh. tenemos ahí en el tintero varias, pero no quisiera que se vayan sin respuestas. Entonces, estoy compartiendo en este momento mi correo, nicole.alcocer@pirani.co, para que me puedan escribir si quedó alguna en el aire y yo se la hago llegar a Olga para poder responderle. ¿Sí? De esta manera Súper. ya quedamos con los conocimientos súper claros. Muchísimas gracias, Olga, por este espacio. Qué bueno es tenerte acá de vez en cuando en la Escuela de Gestión de Riesgo. Listo. Bueno, Nico, muchísimas gracias y gracias a todos por la participación y por estar con nosotros hasta el último ratico. Y qué pena ahí por el tiempo. No, era necesario para no irnos con las dudas. Recuerden que les va a estar saliendo una pequeña encuesta al finalizar de este webinar donde ustedes nos van a contar qué otros temas quisieran que agreguemos en la siguiente temporada de la Escuela de Gestión de Riesgos. Lo revisamos todos. Créanme, yo reviso uno por uno y de eso sacamos los nuevos temas, así que nos ayudaría muchísimo llenando esa pequeña encuesta. También nos pueden contar qué les pareció esta sesión, si tienen algún feedback para nosotros. Y recuerden, el próximo martes a sus correos estará llegando la grabación y la presentación que ha hecho Olga. Gracias, Olga, que tengan un lindo jueves. Nos vemos la próxima semana. Bye, chao. Chao, chao.